Mi nombre era Lázaro. Sí, era, porque durante varios días dejé de existir en este mundo, y lo que vi del otro lado cambió para siempre mi comprensión de la eternidad. Algunos dicen que experimenté solo un sueño febril, una alucinación provocada por el hambre y la enfermedad. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que debo contarlo antes de que sea demasiado tarde para muchos. Durante años viví en las calles de Jerusalén, cubierto de llagas, alimentándome de las migajas que caían de las mesas de los ricos. Había un hombre en particular, un hombre tan rico que vestía púrpura y lino fino cada día, cuya mesa rebosaba de manjares mientras yo me arrastraba hasta su puerta buscando apenas sobrevivir. Él me veía cada día me ignoraba. Nunca imaginé que nuestros destinos estarían tan entrelazados después de la muerte. Cuando finalmente cerré mis ojos en aquel callejón frío, pensé que todo había terminado. El dolor, el hambre, la humillación. Pero estaba equivocado. No había terminado nada. De hecho, todo estaba apenas comenzando. Lo que experimenté en ese momento entre la vida y la muerte fue tan real como el aire que ahora respiro. Vi dos lugares, dos destinos, dos eternidades completamente opuestas. Y lo más aterrador no fue lo que vi, sino darme cuenta de que cada decisión que tomamos en vida nos lleva inexorablemente hacia uno u otro. No hay término medio. No hay segunda oportunidad una vez que cruzas ese umbral. Hoy regresé para contar esta historia, para advertir, para que nadie pueda decir que no sabía, porque lo que está en juego es mucho más de lo que podemos imaginar en nuestros días de comodidad y distracción. Permíteme presentarme adecuadamente. Yo era Lázaro, el mendigo que todos conocían, pero nadie realmente veía. Durante más de 20 años viví en las calles de Jerusalén, mi cuerpo consumido por las llagas, mi estómago siempre vacío, mi corazón anhelando apenas un poco de compasión humana. Los perros de la calle me trataban con más dignidad que la mayoría de las personas, viniendo a lamer mis heridas cuando el dolor se volvía insoportable. Mi existencia transcurría frente a una gran mansión. Una casa tan opulenta que sus muros parecían brillar bajo el sol de Judea. Allí vivía un hombre cuyo nombre nunca supe, pero cuya riqueza era legendaria. Sus vestiduras de púrpura y lino finísimo costaban más de lo que yo podría ganar en toda una vida si hubiera tenido la oportunidad de trabajar. Sus banquetes eran tan abundantes que las sobras que tiraban podrían alimentar a 100 familias. Cada día yo me arrastraba hasta su puerta. No pedía mucho, solo las migajas que caían de su mesa, los restos que de todas formas iban a ser desechados. Pero incluso eso parecía demasiado para pedirle a un hombre tan ocupado disfrutando de su abundancia. Sus sirvientes me apartaban, sus guardias me amenazaban, y él simplemente pasaba junto a mí como si yo fuera parte del paisaje, invisible en mi miseria. Yo no era un hombre malo, tampoco era particularmente bueno, era solo un ser humano quebrantado, tratando de sobrevivir día a día, manteniendo una débil esperanza de que Dios no se había olvidado completamente de mí. A veces oraba. Otras veces solo lloraba, y muchas veces me preguntaba si habría algo más allá de este sufrimiento, si esta vida de dolor tendría algún significado en la eternidad. Y ahora, amigo que me escuchas, te pido que no seas un simple espectador de esta historia. Lo que estoy por revelarte no es una parábola abstracta, es una advertencia real sobre nuestro destino eterno. Si esta historia te impacta, déjame un comentario compartiendo tu reflexión. Dale me gusta para que más personas puedan escuchar esta advertencia. Y suscríbete a este canal, porque necesitamos difundir este mensaje urgente antes de que sea demasiado tarde para alguien que amas. El día que morí comenzó como cualquier otro.
El sol ardiente de Jerusalén ya calentaba las piedras de la calle cuando abrí mis ojos. El dolor en mi cuerpo se había vuelto tan familiar que casi lo consideraba un compañero, una presencia constante que me recordaba que todavía estaba vivo. Pero ese día era diferente. Ese día el dolor había penetrado más profundo, hasta un lugar que no podía identificar. Mis fuerzas me habían abandonado completamente. Ya ni siquiera podía arrastrarme hasta la puerta del rico. Permanecí en el callejón donde había pasado la noche, mi cuerpo temblando no por el frío, sino por algo que mi espíritu reconocía antes que mi mente. La muerte se acercaba. Los perros, mis únicos amigos fieles, se acercaron y se sentaron a mi lado como si supieran que estaban haciendo vigilia. Recuerdo haber mirado hacia el cielo azul brillante. Las nubes se movían lentamente, indiferentes a mi agonía, como lo había sido el resto del mundo. Pensé en mi vida. No había mucho que recordar, no había construido nada, no había amado a nadie, no había dejado ninguna marca en el mundo. Era como si nunca hubiera existido. ¿Sería recordado por alguien? ¿Importaría acaso que Lázaro el mendigo hubiera vivido? Entonces comencé a sentir algo extraño, una ligereza que se extendía desde mi pecho hacia el resto de mi cuerpo. El dolor comenzó a desvanecerse, no gradualmente, sino de repente, como si alguien hubiera cortado los hilos que me ataban a ese sufrimiento. Por un momento sentí pánico. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto la muerte? ¿Simplemente dejar de existir? Pero no dejé de existir. Mis ojos se cerraron, sí, pero algo en mí se abrió, como si hubiera estado viviendo toda mi vida con una venda en los ojos y alguien finalmente la hubiera quitado. De repente podía ver, realmente ver, de una manera que nunca había experimentado, y lo que vi me dejó sin aliento, aunque ya no tenía aliento que perder. Me vi a mí mismo desde arriba. Mi cuerpo destrozado yacía en el callejón, los perros aullando suavemente a su alrededor. Pero yo ya no estaba allí. Yo estaba ascendiendo. Una luz cálida me envolvía y por primera vez en décadas no sentía dolor. No sentía hambre. No sentía el peso de la desesperanza que había cargado por tanto tiempo. Ángeles. No hay otra palabra para describirlos, seres de luz y amor tan puro que me hicieron llorar, aunque ya no tenía lágrimas que derramar. Me llevaban, me sostenían, me hablaban con voces que resonaban como música en mi alma. Lázaro, dijeron, tu sufrimiento ha terminado. Ven y descansa en el seno de Abraham. Abraham, el padre de nuestra fe. Mi mente trataba de comprender lo que estaba sucediendo mientras me movía a través de dimensiones que no puedo explicar con palabras humanas. El tiempo parecía no tener significado. El espacio se doblaba de maneras imposibles. Y sin embargo, todo parecía perfectamente natural, como si finalmente estuviera en el lugar donde siempre debía estar. Entonces lo vi. Un lugar de paz indescriptible. Otros espíritus estaban allí, rostros radiantes, algunos que reconocí de las calles de Jerusalén, otros que no. Y allí, sentado en un lugar de honor, estaba él, Abraham, tal como lo habían descrito las Escrituras, pero más real y glorioso de lo que cualquier historia podría capturar. Sus ojos me miraron con compasión infinita. Bienvenido a casa, hijo, me dijo extendiendo sus brazos, y en ese momento comprendí algo que cambiaría todo. Esta era mi recompensa, no por algo que hubiera hecho, sino por algo en lo que había creído incluso en medio de mi sufrimiento más oscuro. Había mantenido mi fe en Dios cuando no tenía ninguna otra razón para hacerlo, y ahora esa fe me había traído aquí. En los brazos de Abraham encontré algo que nunca experimenté en vida: pertenencia. El lugar donde me encontraba no era simplemente una ausencia de sufrimiento, era la presencia de todo lo bueno que jamás había anhelado. Cada lágrima que había derramado en vida ahora parecía una semilla que había florecido en este jardín eterno.
La paz que sentía no era pasiva, sino vibrante, activa, llena de vida. Era como si cada célula de mi ser, ahora transformado y glorificado, estuviera cantando una canción de alabanza que siempre había estado dentro de mí, pero que nunca pude expresar. El hambre que había sido mi compañera constante se había ido, reemplazada por una satisfacción que no dependía de comida o bebida, sino de estar en la presencia misma del amor divino. Abraham me explicó cosas que mi mente humana limitada apenas podía comprender. Me habló de cómo Dios veía mi sufrimiento, cómo cada momento de dolor no había pasado desapercibido, cómo mis lágrimas habían sido contadas y guardadas. El mundo te consideraba desechable, me dijo, pero para el Creador eras precioso. Tu fe en medio de la prueba brillaba como una estrella en la oscuridad. Otros espíritus se acercaron a mí. Había profetas que reconocí de las enseñanzas en la sinagoga. Había personas comunes como yo, que habían sufrido en vida, pero que habían mantenido su corazón fiel. Una mujer se acercó y me tomó de las manos. Yo también fui rechazada, me dijo. Yo también conocí el hambre y la soledad. Pero mira ahora dónde estamos. Nuestro sufrimiento temporal nos llevó a esta gloria eterna. Comencé a comprender algo profundo. Las circunstancias de nuestra vida terrenal no determinaban nuestro destino eterno. Lo que importaba era el estado de nuestro corazón, nuestra relación con Dios, nuestra fe incluso cuando todo parecía perdido. Yo había sido pobre en bienes materiales, pero rico en fe. Y ahora esa fe se había convertido en realidad tangible. Entonces Abraham me llevó a un lugar desde donde podía ver algo que me heló el alma recién restaurada. Un abismo, una gran separación. Y del otro lado de ese abismo vi algo que nunca podré olvidar. Vi el otro destino, el lugar al que van aquellos que vivieron solo para sí mismos, que acumularon tesoros terrenales pero descuidaron sus almas. El contraste era absoluto. Mientras que donde yo estaba todo era luz, amor y paz, del otro lado había oscuridad, tormento y desesperación. Y lo más terrible era esto, era permanente. Abraham me explicó que una vez que cruzamos al otro lado de la muerte, nuestro destino queda sellado. No hay puentes que crucen ese abismo, no hay segundas oportunidades, la elección se hace en vida. ¿Ves ese lugar?, me preguntó Abraham, su voz llena de tristeza. Allí está alguien que conociste en vida. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría ser? ¿Alguno de mis compañeros mendigos que habían perdido la fe en sus últimos días? ¿Alguno de los fariseos hipócritas que predicaban una cosa y vivían otra? Pero no, era alguien que nunca esperé ver allí. Era él, el hombre rico, el que vivía en la mansión donde yo mendigaba, el que vestía púrpura y lino fino, el que celebraba espléndidos banquetes mientras yo moría de hambre en su puerta. Y ahora nuestras posiciones se habían invertido de la manera más dramática e irreversible posible. Verlo me produjo una mezcla de emociones que no puedo describir completamente. No sentía venganza ni alegría por su sufrimiento. Sentía una profunda tristeza, porque comprendí en ese momento que él había tenido todas las oportunidades que yo nunca tuve. Había tenido recursos, educación, tiempo, capacidad para hacer el bien, y había elegido vivir solo para sí mismo, como si esta vida fuera todo lo que existía. El hombre rico me vio. A través de ese abismo infranqueable, nuestros ojos se encontraron, y en los suyos vi algo que me rompió el corazón: reconocimiento, seguido de horror absoluto. Él me reconoció. Lázaro, el mendigo que había ignorado durante años, ahora estaba en el lugar de honor junto a Abraham, mientras él sufría en tormento. Su voz llegó a través de la distancia, quebrándose por la desesperación. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy sufriendo terriblemente en estas llamas.
Era extraño escuchar mi nombre en sus labios. En vida, nunca se había molestado en preguntarlo. Abraham respondió con una voz llena de tristeza, pero también de firmeza inquebrantable. Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro recibió males. Ahora él es consolado aquí, mientras que tú sufres. Además, entre nosotros y ustedes se ha establecido un gran abismo, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni tampoco pueden cruzar de allá hasta aquí. Las palabras de Abraham revelaron una verdad aterradora. Las consecuencias de nuestras elecciones en vida son eternas. El hombre rico había tenido todo lo necesario para vivir una vida que honrara a Dios y sirviera a otros. Había tenido recursos para aliviar el sufrimiento, oportunidades para mostrar compasión, tiempo para reflexionar sobre su alma. Pero había elegido la comodidad personal sobre la responsabilidad espiritual. Yo observaba en silencio, mi corazón dividido entre la gratitud por mi propia salvación y el dolor por su perdición. No había odio en mí hacia él. ¿Cómo podría haber odio en este lugar de amor perfecto? Pero sí había una comprensión profunda de la justicia divina. Dios no había sido injusto con ninguno de nosotros. Ambos habíamos hecho nuestras elecciones, solo que las mías fueron elecciones de fe, mientras que las suyas fueron de indiferencia. Entonces el hombre rico cambió su súplica. Si no podía obtener alivio para sí mismo, al menos quería advertir a otros. Entonces te ruego, padre Abraham, gritó, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Deja que él les advierta, para que no vengan también a este lugar de tormento. Esta segunda petición revelaba algo interesante. Ahora en su sufrimiento, el hombre rico pensaba en otros. En vida, nunca pensó en mí cuando estaba sufriendo en su puerta. Nunca consideró el destino eterno de nadie, ni siquiera el suyo propio. Pero ahora quería que alguien advirtiera a sus hermanos. Ahora entendía la urgencia, la importancia, la gravedad de las decisiones que tomamos en vida. Abraham le respondió con palabras que resonaron a través de la eternidad. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Era verdad. Todos tenemos advertencias, todos tenemos la revelación de Dios disponible para nosotros. Las escrituras, los profetas, los maestros, las conciencias que Dios nos dio, nadie puede decir que no sabía. Pero el hombre rico insistió, su voz ahora desesperada. No, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Qué irónico. Pensaba que un milagro convencería a sus hermanos, cuando él mismo había visto a un hombre hambriento en su puerta todos los días y nunca se conmovió. Los milagros no cambian corazones endurecidos. Abraham pronunció entonces las palabras finales, las más solemnes. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta verdad cortó profundo. No es falta de evidencia lo que mantiene a las personas alejadas de Dios. Es la falta de voluntad para responder a la evidencia que ya tienen. Mientras observaba este intercambio, comprendí por qué había sido traído a este lugar en este momento. No solo para experimentar el consuelo después de mi sufrimiento, sino para ser testigo de esta conversación, para entender y luego compartir esta verdad. Nuestras decisiones en vida tienen consecuencias eternas y no hay cantidad de riqueza, poder o estatus que pueda cambiar nuestro destino una vez que cruzamos al otro lado. Abraham se volvió hacia mí después de ese intercambio desgarrador con el hombre rico. Sus ojos antiguos, llenos de sabiduría que abarcaba milenios, me miraron con una intensidad que penetraba hasta lo más profundo de mi ser restaurado. Lázaro, me dijo, ¿comprendes ahora por qué has sido traído aquí? ¿Por qué se te permite presenciar esto? Asentí lentamente, aunque todavía estaba procesando todo lo que había experimentado. Hay lecciones aquí,
continuó Abraham, lecciones que el mundo necesita desesperadamente aprender antes de que sea demasiado tarde para muchos. Me tomó del brazo y me llevó a un lugar donde podíamos ver ambos lados del abismo con perfecta claridad. «Mira allí», señaló hacia el lugar de tormento. «Lo que ves no es venganza divina, es justicia divina. Dios no envía a las personas allí. Ellos eligen ese destino por cómo viven, por lo que valoran, por a quién o qué sirven. El hombre rico no está allí porque era rico. Está allí porque su riqueza se convirtió en su Dios y porque cerró su corazón a las necesidades de los demás». Comprendí entonces algo crucial. La riqueza en sí misma no era el problema. Había conocido a algunos ricos que usaban sus recursos para bendecir a otros, para construir sinagogas, para alimentar a los pobres. El problema era cuando la riqueza se convertía en un ídolo, cuando las posesiones materiales ocupaban el lugar que solo Dios debería tener en el corazón humano. «¿Y tú?», continuó Abraham volviéndose hacia mí, «no estás aquí porque eras pobre, estás aquí porque en medio de tu pobreza mantuviste tu fe, porque no dejaste que la amargura envenenara tu alma, porque incluso cuando el mundo te rechazó, tú no rechazaste a Dios. Tu sufrimiento te purificó en lugar de corromperte». Estas palabras me hicieron reflexionar sobre mis años en las calles. Había conocido a otros mendigos que habían permitido que su sufrimiento los llenara de odio, que maldecían a Dios por su condición, que se entregaban a la desesperación y la autodestrucción. Yo también había estado tentado muchas veces a seguir ese camino, pero algo en mí, algo que ahora reconocía como la gracia de Dios, me había mantenido anclado a la esperanza. Abraham me mostró entonces algo más, visiones de otras personas en la tierra, todavía viviendo, todavía tomando decisiones que determinarían su destino eterno. Vi a hombres y mujeres acumulando riquezas sin pensar en la eternidad. Vi a personas pasando junto a los necesitados sin una segunda mirada, exactamente como el hombre rico me había pasado a mí. Y mi corazón se llenó de urgencia. «¿Hay algo que pueda hacerse?», pregunté. «¿Puedo volver? ¿Puedo advertirles?». Abraham sacudió su cabeza tristemente. «El tiempo de cada persona en la tierra está determinado. Y como dije antes, si no escuchan la palabra de Dios que ya tienen, no se convencerán incluso si alguien volviera de entre los muertos». Pero luego agregó algo que me dio esperanza. «Sin embargo, tu historia será contada. No volverás en cuerpo, pero tu experiencia será relatada. Servirá como advertencia y como esperanza. Advertencia para aquellos que viven solo para este mundo, y esperanza para aquellos que sufren pero mantienen su fe. Tu vida y tu muerte no fueron en vano». Miré nuevamente hacia el abismo, hacia el hombre rico. Él ya no gritaba. Se había dado cuenta de la finitud absoluta de su situación. Su rostro mostraba una mezcla de remordimiento, desesperación y una tristeza tan profunda que ninguna lágrima podría expresarla. Si pudiera volver atrás, sé que viviría de manera completamente diferente, pero no hay regreso. Entonces comprendí la lección más importante de todas. No se trata de si somos ricos o pobres, educados o ignorantes, poderosos o débiles. Se trata de cómo respondemos a la luz que Dios nos da. Se trata de si vivimos para nosotros mismos o para algo más grande. Se trata de si permitimos que nuestras circunstancias, sean favorables o adversas, nos acerquen o nos alejen de nuestro Creador. Esta comprensión me transformó incluso más de lo que ya había sido transformado. No solo estaba en el paraíso, ahora entendía por qué estaba allí y qué significaba para todos los demás que todavía vivían en la tierra. Mi historia tenía un propósito más grande que yo mismo. Era un mensaje que necesitaba ser escuchado en cada generación. Abraham me llevó entonces a un lugar aún más elevado en ese reino celestial. Desde allí podía ver no solo el presente, sino también el futuro.
Vi cómo mi historia sería contada una y otra vez a través de los siglos. Vi a un maestro en Galilea, un carpintero convertido en profeta, contando mi experiencia a multitudes que se reunían para escuchar sus enseñanzas. Ese es Jesús, me dijo Abraham con reverencia en su voz, el Mesías prometido. Él usará tu historia para enseñar verdades eternas sobre la riqueza, la pobreza, la compasión y el destino. Tu experiencia se convertirá en una de sus parábolas más poderosas. Mi corazón se llenó de asombro. Mi sufrimiento, mi muerte, mi destino serían usados por el Salvador mismo para enseñar al mundo. Pero Abraham continuó: sin embargo, muchos escucharán y no entenderán. Otros entenderán, pero no actuarán. La naturaleza humana es resistirse a cambiar incluso frente a las advertencias más claras. Señaló a través del tiempo y vi iglesias llenas de personas que conocían mi historia, pero vivían como si nunca la hubieran escuchado. Vi creyentes acumulando riquezas sin generosidad, pasando junto a los necesitados sin compasión. ¿Entonces mi historia no servirá de nada?, pregunté, sintiendo una punzada de tristeza. No, respondió Abraham firmemente. Salvará a muchos. Abrirá los ojos de aquellos que tienen oídos para oír. Cambiará corazones que están dispuestos a ser cambiados. No todos responderán, pero algunos sí. Y por esos algunos vale la pena contarla una y otra vez. Me mostró entonces visiones de personas a través de la historia, cuyas vidas fueron transformadas por escuchar mi historia. Vi a un hombre rico que, después de escuchar sobre mi experiencia, vendió sus posesiones y dedicó su vida a servir a los pobres. Vi a una mujer, en medio del sufrimiento, que encontró esperanza al saber que su fe, como la mía, sería recompensada en la eternidad. Vi a incontables personas que tomaron decisiones diferentes, porque comprendieron que esta vida no es todo lo que existe. Abraham me explicó entonces algo crucial. La historia que se contará sobre ti es una parábola, una enseñanza. Algunos debatirán si realmente sucedió exactamente como se cuenta, si fuiste una persona real o un personaje en una historia. Pero eso no importa. Lo que importa es la verdad que la historia enseña, que nuestras elecciones en vida determinan nuestro destino eterno. Me habló sobre cómo algunos intentarían suavizar el mensaje. Dirían que un Dios amoroso nunca permitiría el sufrimiento eterno. Argumentarían que debe haber otra oportunidad después de la muerte. Pero Abraham fue claro. La advertencia pierde su poder si se elimina la consecuencia. El amor de Dios no niega su justicia. Él da a cada persona suficiente luz, suficiente oportunidad, suficiente gracia, pero respeta su libre albedrío, incluso cuando eligen rechazarlo. Entonces sentí algo extraño, una especie de tirón, como si estuviera siendo llamado en dos direcciones diferentes. Abraham notó mi confusión. Es hora, me dijo. Tu experiencia aquí debe ser compartida. No regresarás en cuerpo, pero tu testimonio vivirá. Será contado y recontado, traducido a miles de idiomas, escuchado por billones de personas a lo largo de los siglos. ¿Qué mensaje debo dejar?, pregunté, sintiendo el peso de esta responsabilidad. Abraham sonrió, una sonrisa llena de sabiduría y compasión. Di la verdad. Di que la eternidad es real, que nuestras elecciones importan, que la compasión no es opcional sino esencial, que la riqueza sin generosidad es pobreza espiritual, que el sufrimiento con fe es mejor que la comodidad sin Dios. Me tomó de los hombros y me miró directamente a los ojos. Diles que no es demasiado tarde mientras todavía respiran, que pueden cambiar su trayectoria hoy, que Dios está esperando con brazos abiertos a todos los que se vuelvan a Él con corazones sinceros. Pero también advierte que viene un día cuando ya no habrá tiempo para cambiar,
cuando el abismo será permanente. Miré una última vez hacia el lugar donde estaba el hombre rico. Nuestros ojos se encontraron nuevamente a través de esa distancia infinita. Y en ese momento comprendí completamente su segundo ruego a Abraham. Él quería que alguien advirtiera a sus hermanos, no por egoísmo, sino porque ahora entendía algo que no comprendió en vida. Que este mensaje es el más importante que cualquier persona puede escuchar. Entonces, la visión comenzó a desvanecerse. Sentí que estaba dejando ese lugar de paz, no para regresar a mi cuerpo destrozado, sino para convertirme en algo más grande, en una historia, en una advertencia, en una esperanza. Mi experiencia individual se transformaría en un mensaje universal que trascendería el tiempo y el espacio. Y así es como mi historia llegó hasta ti hoy, a través de milenios, a través de culturas, a través de generaciones. La esencia de lo que experimenté fue capturada en las palabras de Jesús y preservada en las Escrituras. Ahora la escuchas en tu propio idioma, en tu propio tiempo. Pero el mensaje sigue siendo igual de urgente y relevante. No importa quién seas, rico o pobre, poderoso o débil, famoso o desconocido. Lo que importa es qué estás haciendo con la vida que se te ha dado. ¿Estás viviendo solo para este mundo, acumulando tesoros que no podrás llevar contigo? ¿O estás invirtiendo en la eternidad, mostrando compasión, manteniendo la fe, buscando a Dios con todo tu corazón? El abismo que vi es real, las consecuencias son permanentes, pero todavía hay tiempo para elegir. Mi nombre era Lázaro, y vi lo que espera del otro lado de la muerte. Vi el consuelo reservado para aquellos que mantienen su fe en medio del sufrimiento. Vi el tormento de aquellos que vivieron solo para sí mismos. Y ahora te lo he contado, no para asustarte sin razón, sino para despertarte a la realidad más importante de todas. Esta vida es un suspiro, pero la eternidad no tiene fin. Elige sabiamente, vive con compasión, mantén tu fe, porque un día tú también cruzarás ese umbral y entonces será demasiado tarde para cambiar de rumbo.